Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana católica. Estamos en la pregunta 4 del breve Catecismo Católico Bíblico y Apologético, ¿sí? Pregunta 4. Y bien, hemos visto en la segunda y tercera preguntas, Dios nos ha creado para conocerle, amarle, servir esta vida, después verle constantemente la otra. Ok. ¿Qué debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios? Saber y practicar lo que enseña la doctrina cristiana católica y no cualquier doctrina inventada por cualquier charlatán que nos robó la Biblia y a su modo hace lo que quiere. Eso no vale. La Biblia es el libro exclusivamente propio de la Iglesia Católica y no de los demás. Y lo que dice la Biblia se aplica a la Iglesia Madre, la Iglesia de Cristo, la católica, no otras. Ahora, debemos, dijimos, saber y conocer la doctrina cristiana católica. Ahora, ¿qué es esa doctrina cristiana católica? Pregunta 4. La doctrina cristiana católica es la que predicó Jesucristo hace 2000 años y que hoy nos enseña la Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Cristo mismo, no cualquier iglesia. La doctrina cristiana es la enseñanza, doctrina es la enseñanza la doctrina cristiana fue enseñada no por cualquier filósofo, no por cualquier hombre, fue enseñada por Dios mismo hecho hombre. Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra hecho hombre. Ustedes saben que Dios es uno, pero es trino. Uno en su esencia, trino en personas. Como el sol. El sol es uno, pero el sol al mismo tiempo es calor, fuego y luz al mismo tiempo. Calor, fuego, luz al mismo tiempo. Un triángulo tiene 3 ángulos, pero es un triángulo. Un árbol con 3 ramas, es un árbol. La manzana tiene olor, color, sabor, es una, ¿sí? Etcétera. Entonces Dios piensa, llamamos Padre, su pensamiento, sabiduría, inteligencia, llamamos Hijo. No es un bebé que nace, es interno a Dios. Desde que Dios es Dios, Dios tiene inteligencia, sabiduría, llamado Hijo. Cuidado, no es que nace, es una manera humana de hablar. Entonces Dios piensa, Padre, su pensamiento, palabra, sabiduría, inteligencia, interna, coeterna con Él, y bien llamamos Hijo. El Dios Padre, Hijo se conocen, se aman de amor infinito. Este amor infinito es el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios no cree por su palabra y por su amor. ¿Sí? Entonces la doctrina cristiana católica es la que predicó nada menos que el Hijo de Dios hecho hombre, es decir, el creador del cielo y la tierra, sabiduría divina encarnada, inteligencia divina, creadora de todas las cosas encarnada, y que hoy nos enseña la única iglesia fundada por Cristo mismo, la iglesia, una santa católica apostólica. Ahora, ¿cómo sabemos que esta iglesia católica es la iglesia de Cristo? Y bien, por la historia. Estamos en 2022 de Cristo, ningún loco puede negar esto. Y bien, la iglesia de Cristo debe tener unos 2000 años. Cristo en el año 33 fundó su iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dijo mis, dijo mi iglesia, y dio la jefatura a Pedro, y bajo Pedro a sus compañeros, los demás apóstoles. Y después de San Pedro muerto, y bien tenemos a San Pedro continuado, viviente, que es el Papa y obispos. Los obispos son los lugartenientes de los apóstoles y Pedro es lugarteniente de San Pedro. Es Pedro continuado, ¿sí? Entonces la iglesia católica no es cualquier iglesia fundada por hombres, es la iglesia de Cristo. Ahora que haya buenos, malos, tontos, católicos, etc., y todo, eso no es el asunto. Eso no es el asunto. Claro, un católico malo, corrupto, aunque sea sacerdote, irá al infierno si muere en pecado. Pero no puede uno decir que no hay problema. Hay problemas, sí, pero la iglesia es santa, tiene hijos pecadores. A veces la gente toma pretexto que tal o tal católico, tal o tal incluso sacerdote, a veces, no siempre, gracias a Dios, bien, hace problemas escándalos, es verdad. Pero, espere. ¿Es con la iglesia católica dice la gente de borrachos? No. ¿Dice la gente de ser adúlteros, drogadictos? No. ¿Dice la gente de hacer maldades? No. El católico que no practica ofende su iglesia, su fe. Por eso cuando escuchamos estos pobrecitos ignorantes que dan falso testimonio, o al menos una mentira realmente injusta e inaceptable, cuando yo era católico, era borrachito, mujeriego, drogadicto, tomadero, Espere, usted
te está diciendo tonterías y medias. Diga, cuando yo era un mal católico, ignorante, perezoso, flojo, no formado, ignorante, ciego, vicioso, hacía esos pecados. ¿Acaso la Iglesia Católica te dijo de ser borracho? Nunca. ¿Acaso la Iglesia Católica te dijo de ser mujeriego o drogadicto? Nunca. Entonces, ¿por qué tú calumnias? ¿Tú calumnias? Al contrario, mientras más uno es católico practicante verdadero, más se hace santo y virtuoso, porque sabe que no puede hacer esas cosas. Entonces la Iglesia, la doctrina cristiana católica es la que predicó Jesucristo, sí, la que fue comunicada por Cristo a los 12 apóstoles por el Espíritu Santo, y los apóstoles la confiaron a sus lugartenientes, que son los obispos y los presbíteros, sacerdotes y diáconos. Jesucristo nuestro Señor fundó una sola iglesia, dijimos, única y exclusivamente a su iglesia confió su doctrina, su evangelio, para predicarlo y enseñarlo a los hombres. San Mateo 18. Ahora, esta iglesia del Dios vivo es columna y sostén de la verdad, dice San Pablo, 1 Timoteo 3:15. Esto es muy importante. Entonces, la columna y sostén de la verdad no es el papel, no es el libro mudo llamado Biblia, aunque la Biblia es para Dios, sí lo es, pero bajo la vigilancia y transmisión de la iglesia. Porque lo que es columna y sostén de la verdad no es un libro mudo llamado Biblia, es la iglesia de Dios compuesta de hombres vivientes con el cargo de Cristo mismo, que es columna y sostén de la verdad. Y es la iglesia que escribió la Biblia. La iglesia católica de los apóstoles es una locura, porque nosotros empezamos con los apóstoles. La iglesia católica empezó con la persona de los 2 apóstoles. Cuando Cristo dijo, vayan en todo el mundo, predican a todos los pueblos, bauticen los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué fundaba? ¿La Iglesia Universal? ¿Qué significa católico? Universal. Universal, internacional, mundial. ¿Sí? Entonces la iglesia es columna y sostén de la verdad y no la Biblia. Aunque, palabra de Dios, con todo respeto y honor. Pero es la iglesia que me garantiza que este libro llamado Biblia o Evangelio es para Dios, que la iglesia me garantiza que hay 4 evangelios, es la iglesia que me dice que el Nuevo Testamento contiene solamente 27 libros y no 38, es la iglesia que me explica también qué significan esas palabras. Por ejemplo, no sé, una civilización muerta, ya no queda nada. Usted descubre unas cositas ahí, bueno, puedes interpretar, inventar lo que quieras sobre ellas, pero en otro lugar que siempre vivieron los hombres vivientes, saben mucho mejor qué es esta cosa que tienen. Pues claro que sí. Entonces esto de tomar la Biblia e interpretar a su modo un texto mudo que no habla, es catástrofe, y eso es lo que hizo Lutero. Bueno, por ejemplo, que se dijo, ese es mi cuerpo, ese es mi sangre, ¿ok? Y no sé, hay centenares de interpretaciones diferentes en los protestantes sobre esto, pero nosotros los cristianos de la iglesia original, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido que el pan y el vino antes de la misa es cuerpo, es pan y vino, en la consagración hecha por el sacerdote legítimo, ordenado válidamente, el pan y el vino es cuerpo, sangre de Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? Es que Cristo lo dijo. Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es el cáliz de mi sangre, derramada por ustedes por muchos en remisión de los pecados. La iglesia hace 2000 años enseña esto, entonces lo hemos escuchado los apóstoles. De hecho, la prueba que la doctrina cristiana, católica, explicación de la iglesia católica es la correcta, cada vez que hubo una desviación, una mutilación, un cambio, dijeron, cuidado, esa es herejía. Y la iglesia rechazó estas cosas. Entonces la iglesia es columna y sostén de la verdad, dice San Pablo, 1 Timoteo 3:15. Esta iglesia, columna y sostén de la verdad, es la iglesia cristiana universal, es decir, la católica, por ser la única iglesia que tiene 2000 años. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra es mi iglesia, no dijo mis iglesias. Ahora Jesucristo es el camino, la vida y la verdad, San Juan 14:6. Ama a Jesucristo quien ama la verdad, y la verdad es que Jesús fundó una sola iglesia y dejó representantes suyos en carne y huesos, a quienes confió su evangelio, su misión y sus poderes. Cristo mandó a los apóstoles, y los apóstoles designaron como sucesores legítimos a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Cristiana Universal, llamada católica.
Sí, pero Constantino fundó la católica, dirán unos cuantos. No, señor, no sea tonto y no sea injusto y no mienta. Constantino no fundó ninguna iglesia católica. Constantino puso fin a las persecuciones anticatólicas, anticristianas católicas. ¿Y por qué la iglesia se llamó católica? Para diferenciarse de sectas. Porque empezaron sectas desde el inicio, y todos iglesia y cristiano. Y después un cristiano iba al culto y decían tonterías y medias. Entonces los obispos guardianes de la fe, Timoteo guarda el depósito de la fe, el obispo, y bien, dijo, no, a partir de ahora nosotros es la universal, la iglesia universal, la católica en griego. Iglesia católica, iglesia cristiana universal, la mundial, la internacional. Y es un calificado muy importante. Por eso la iglesia es una santa católica y apostólica. Y se dice romana porque San Pedro fue crucificado en Roma y dejó ahí la autoridad. No es que los romanos la fundaron, cuidado, una cosa tontera de primera. Los romanos fueron perseguidores durante 312 años. Decenas de miles de cristianos fueron martirizados, echados a los leones, perseguidos. Después, cuando Constantino puso fin a la persecución y se convirtió, hizo construir sobre la tumba de San Pedro la Basílica de San Pedro. Nero, el emperador, hizo crucificar a San Pedro. Constantino, el emperador, hizo construir una basílica sobre su tumba en reparación del daño que habían hecho y en agradecimiento de haber traído la fe cristiana a Roma y cristianizado a los pueblos. Entonces, nadie puede decirse cristiano si no obedece, no es miembro de esta iglesia cristiana católica. Los apóstoles recibieron de Cristo el poder de predicar, enseñar, bautizar, comunicar su palabra. Los apóstoles dejaron lugartenientes, que son obispos, sacerdotes y diáconos. Esto está en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Ahora, más tarde se dio el título de Papa al obispo de Roma, a San Pedro continuado por cariño, pues padre de la fe, padre de todos los cristianos, y la palabra cardenal fue creada porque los cardenales eran como los consejeros del Papa, es un título que da, pero ahora todos son obispos, ¿eh? Pero nadie puede decir que esta iglesia fue fundada por hombres, no. Ahora hubo buenos, malos, hubo de todo, hubo todo, un poquito, pero gracias a Dios siempre la iglesia transmitió la verdad del evangelio y defendió la verdad del evangelio. Porque el protestantismo está ¿cómo se llama?, destruido, explosión en miles de sectas, porque no hay una autoridad. Cuando no hay autoridad es el desorden. En la iglesia católica hay orden. Supongamos un cristiano dice un error, eso no, hijo, eso no es así, le explica. Supongamos que el sacerdote hace un error, pues tiene los demás colegas sacerdotes y dicen, no, hermano, eso no es así. Supongamos el sacerdote hace el error, el obispo interviene, que es el supervisor, el inspector. Supongamos el obispo hace un error, otro obispo dice, no, cuidado, ¿qué está haciendo? Y cuando hay un orden, bien, todos los obispos se juntan y dicen, esto es la fe católica. Eso no es cualquier cosa. Mientras que los protestantes, cada quien dice lo que quiere, es jefe supremo de una secta que no vale nada. Una iglesia fundada por hombres no solamente no vale nada, es instrumento de perdición. Entonces, Cristo fundó una iglesia, comunicó su poder a los apóstoles lo comunicaron a sus sucesores, Papa, Obispo, hace 2000 años y punto. Ahora bien, la iglesia católica que viene de los apóstoles es la única encargada de predicar el evangelio verdaderamente, y que allá fue confiado. Fuera de ella no hay nada seguro, sino mezcla de cosas robadas, inventadas por hombres, con doctrina católica, que se contamina. Entonces, fuera de la iglesia no hay nada seguro, sino mezcla de 1000 errores inventados por hombres que nunca recibieron ninguna misión ni de Cristo, ni de sus apóstoles, ni de sus representantes. Cristo dijo a los apóstoles, quien a usted escucha, me escucha, quien a usted rechaza, me rechaza. Ahora, cuando el sacerdote, el Papa, te dice la verdad católica, bien, él representa a Cristo. Si dice otra cosa, ya no lo representa, ¿sí? Entonces, pidamos al Señor misericordia por todos estos hermanos engañados, ¿sí?